Bienvenido a una nueva clase dentro del curso de Ruby de Open Bootcamp, una clase muy importante porque vamos a introducir el concepto de funciones. Y es que hasta ahora todo lo que hemos ejecutado dentro de la programación imperativa que hemos estado realizando son códigos que no podemos reutilizar, no podemos llamar una y otra vez en cuando los necesitemos, no lo podemos compartimentar y volver a usar, sino que simplemente tenemos una programación lineal, secuencial, donde se van ejecutando diferentes acciones. Hemos visto cómo podemos repetir una parte del código, cómo podemos hacer si se ejecuta o no una parte del código a través de estructuras selectivas, pero no hemos visto cómo podemos hacer trozos de código que nos puedan servir para reutilizarlos cada vez que nos interesen. Para ello tenemos el concepto de función y vamos a introducirlo a lo largo de esta clase. Vamos a generar un nuevo archivo, yo voy a llamarlo devs, o dev si queréis, donde vamos a estar introduciendo el concepto de función. Como decíamos, una función va a ser un trocito de código que vamos a definir, pero que no se va a ejecutar. Simplemente lo vamos a definir qué hace este código y luego, posteriormente, en nuestro archivo, cuando lo necesitemos, pues lo llamamos, lo utilizamos. Su definición, si habéis trabajado con Python, es muy parecida a Python. Cuando hacemos la definición de una función, lo hacemos a través de la palabra def. Con def definimos una función y vamos a darle un nombre. El nombre que le podemos dar, por ejemplo, yo voy a hacer un ejemplo, voy a hacer un trocito de código que calcula pues el área de un rectángulo. Recordamos el ángulo de un rectángulo, si no lo recordamos de matemáticas, es base por altura. Entonces voy a hacer una función, un trozo de código, que siempre calcula el área de un rectángulo. Por ejemplo, voy a hacer esta función y voy a llamarla, por ejemplo, área rec, por ejemplo. A continuación, entre paréntesis, a la definición de esta función, vamos a indicarle qué variables necesita recepcionar, necesita recibir cuando es llamada para poder funcionar correctamente. Por ejemplo, yo para poder calcular el área de un rectángulo, pues necesito que me pasen la base y me pasen la altura, y así puedo hacer el cálculo. De igual forma, entonces, en mi definición, yo voy a indicar que voy a necesitar una variable que voy a llamar base, por ejemplo, y otra variable que voy a llamar height, altura. Estas son las variables que necesito para poder funcionar. Son los parámetros que necesita mi función para poder hacer sus acciones. Y a partir de aquí, en mi función voy a ir definiendo cada una de las sentencias que necesite, todo el trozo de código que necesite preparar. Y cerramos con end, como es costumbre en Ruby. Ya podemos empezar a ver ciertos patrones que vamos a estar reutilizando a lo largo del uso de la programación con Ruby. Muy bien, entonces yo aquí voy a ir definiendo todas las acciones que necesito en mi función. Insisto, si venís de Python, muy similar. Si venís de cualquier otro lenguaje, pues normalmente, pues en JavaScript aquí estaríamos a lo mejor marcando function, en JavaScript tradicional, o si estuviésemos viniendo desde Java o desde .NET, aquí estaríamos a lo mejor definiendo el valor de retorno. En el caso de Ruby, simplemente marcamos def, al igual que en Python, y el nombre de nuestra función y los parámetros que necesitamos para funcionar. A partir de ahí, escribimos todo el trozo de código que necesitamos. En mi caso, como decíamos, esta función lo que va a hacer es generar la base por la altura. Pues entonces, en este caso, pues vamos a hacer que el área, hemos dicho que es base por altura. Muy bien. Un punto muy importante a destacar de Ruby, y esto os puede parecer un poquito extraño si venís de otros lenguajes de programación, es que cuando estamos trabajando con Ruby, la definición de las diferentes funciones tienen al final siempre van a estar retornando un valor. Pero no marcamos nosotros ese valor a través de la palabra reservada return, que muchos habréis estado utilizando en otros lenguajes de programación, sino que en Ruby, por norma general, se entiende que la última sentencia dentro de la definición de una función es el valor de retorno. Es decir, ¿qué valor va a devolver AreaRect? En este caso,
pues base por altura directamente. Si yo tuviese aquí más acciones, si yo tuviese aquí sentencia 1, sentencia 2, etcétera, al final el valor que retornaría es este de aquí. Si yo necesito hacer más cálculos intermedios, hacer otros procedimientos, otras acciones, las puedo hacer sabiendo que cuando se llama a esta función, si se le asigna a una variable, a un valor, lo que le va a devolver a esa variable va a ser el punto final. Si bien tenemos el return también para casos más complejos. Muy bien, como hemos dicho, dentro de esta definición de la función, de esta definición básica, hemos generado dentro de este código una definición de una función, pero este código no se ejecuta. Esto es la definición de una función, pero no se va a ejecutar hasta que la llamemos. Esta función tiene que ser llamada para que pueda empezar a funcionar. Así que yo ahora podría hacer en mi código, pues por ejemplo, las acciones que yo creyese convenientes. Por ejemplo, imaginad que voy a hacerlo con print para que sea en la misma línea. Y voy a decir, por ejemplo, print indica la base de tu rectángulo. Por ejemplo, esto sí se va a ejecutar porque esto ya está fuera de la definición de la función. Y ahora voy a recoger el valor que el usuario me indique. Esto lo voy a hacer, ya lo sabemos, ya lo conocemos, esto lo podemos hacer a través de gets. Recordamos la clase de entradas y salidas de input-output y podría estar generando una variable que sea, por ejemplo, b de base y le voy a asignar lo que me escriba a través de teclado. Recordad que todo lo que pasamos por teclado por defecto es un string. Recordad siempre que en Ruby tenemos tipado dinámico y tenemos que saber trabajar con él. Si venimos de estructuras de tipado fuerte, pues tenemos que acostumbrarnos a usar el tipado dinámico. Entonces aquí gets podría ser cualquier cosa y por defecto es un string. Si queremos que ese valor sea por fuerza un float o un integer, pues recordad que tenemos que hacer ese parsing. En mi caso, pues voy a pasarlo a float. Y ahora voy a indicar, una vez hemos guardado el valor, pues vamos a decirle al usuario, indica la altura de tu rectángulo. Y vamos a recogerlo en una variable que voy a llamar h. Y recogemos lo que nos escriba, todo esto ya lo hemos visto, parseado a float. Ya tengo todos los valores. Y ahora lo que voy a hacer es calcular el área. Para combinarlo también con todas las clases que hemos visto de texto y demás, pues vamos a hacer un puts donde vamos a indicar. Y para ello vamos a estar utilizando la interpolación. ¿Recordáis? Con almohadilla, llaves, introducimos valores. Código Ruby. Pues entonces en nuestra cadena. Pues entonces aquí hacemos el área de tu rectángulo es... Y ahora vamos a utilizar esta función que hemos creado para llamarla. Vamos a llamar a la función areaRec. Y a areaRec necesita, nos lo está diciendo aquí, necesita dos valores para poder funcionar, dos parámetros. Una base, pues venga, la base que te voy a pasar es b, que es la que me ha indicado el usuario por teclado. Y necesita también una altura, pues la altura va a ser h, que es la que me ha indicado el usuario por teclado. Y ya está. Ya lo tenemos. Y ahora pulsamos aquí la ejecución de nuestro código. Y tenemos que, recordad, hemos hecho un gets, así que en salida no nos va a aparecer. Por lo tanto, vamos a tener que hacerlo a través de terminal. Recordamos, ¿verdad? Cuando tenemos un get, no nos vale la salida de Visual Studio Code por defecto. Así que vamos a indicarle que vamos a ejecutar en el terminal Ruby 16def.rb para poder introducir valores. Muy bien. Indica la base de tu rectángulo, pues 4, por ejemplo. Indica la altura, pues vamos a decirle 3. El área de tu rectángulo es 12. Muy bien, nos ha funcionado perfectamente. 4 por 3, 12. Ha ejecutado toda la acción correctamente.
Yo aquí he hecho la llamada a esta función directamente en el puts, pero podría haberlo hecho en cualquier otro lado. Podría, por ejemplo, haber creado una variable resultado o una variable área, y a esa variable área haberle asignado el resultado de utilizar la función areaRec con bh, por ejemplo. Y aquí, en lugar de pintar esto, pues pintar directamente área. Yo en mi caso lo he hecho en una línea para que me quede más limpio el código. Pero como podéis observar, el uso de funciones, aparte de ser totalmente necesario a la hora de trabajar con Ruby, pues va a ser muy utilizado, va a ser parte del día a día. Y es muy sencillo utilizarlo, como podéis ver, no tiene excesivas complicaciones. Además, ahora todo esto, pues podríamos indicar que una vez hemos hecho esto, pues yo ahora ya para combinarlo también con el resto de clases que hemos ido viendo, y lo hemos combinado con la interpolación de cadena, lo hemos combinado con el input-output, hemos añadido funciones, hemos incluido un parseo, estamos repasando también de paso un poco todo lo que hemos visto, pues vamos a introducirle también algún bucle. Por ejemplo, voy a crearme una variable exit, vamos a llamarla por ejemplo goToExit, para para cerrar el programa, y por defecto va a ser falso, porque va a ser un booleano. Y así metemos también, recordamos también los booleanos. Y ahora lo que voy a hacer es que mientras while, recordáis, lo habíamos visto aquí en nuestra clase sobre bucles, mientras goToExit sea igual a falso, o utilizando, y así metemos también otro concepto más que hemos visto, repasamos todo el bloque, metiendo por ejemplo algún operador lógico, pues la exclamación, que recordamos que significaba distinto, aquí no lo habíamos utilizado, pues nosotros lo que vamos a hacer es, mientras no esté la salida, mientras sea falsa, pues vamos a estar haciendo todo esto de aquí. Voy a cerrar esto de aquí. Muy bien. Y ahora aquí introducimos el end para cerrar el bucle. Mientras mientras no tengamos la salida, pues nosotros vamos a estar aquí funcionando. Intentamos esto para tenerlo algo más claro. Muy bien, y ahora que tenemos esto, pues vamos a decir que si quiere salir, que pulse, por ejemplo, pues que pulse 0. Vamos a decir eso. Ahora, una vez hemos calculado el área del rectángulo, pues vamos a decir, para salir, pulse 0. O introduce 0. Para continuar calculando, pulsa cualquier otra tecla. Muy bien. Y ahora vamos a leer lo que ha escrito. Cuando después de eso lo que vamos a hacer es, vamos a tomar el valor que ha escrito. Yo voy a llamarlo, por ejemplo, opt de option. Y la opción que escriba va a ser lo que marque en este caso el usuario. Voy a transcribirlo a entero. Voy a decirle que pulse cualquier otro número y ya está. Y el número que me haya pasado lo paso a entero. Y ahora, y así introducimos también el if. Si en este caso, pues si la opción que ha escogido el usuario es igual a 0, pues entonces, este paréntesis no lo vamos a necesitar. En este caso, pues lo que vamos a hacer es salir del bucle. Vamos a hacer una salida del bucle. Y como el bucle se repite cada vez que tengamos el goToExit, pues al goToExit le asignamos cierto y salimos del bucle. Ya está. ¿Qué hemos hecho?
Pues tenemos que nuestro programa tiene una función definida, que está definida pero no se está utilizando. Y ahora tenemos una variable que es falsa, que es goToExit falso. Si os liáis con esta exclamación, podríais también especificarlo tal cual. No habría tampoco ningún problema. Lo que pasa es que se suele usar de la otra forma. Entonces, siempre con el doble igual, si no estaríais asignando. Recordad, son operadores lógicos. Si ponemos un solo igual, lo que estaríamos haciendo es asignarle a goToExit falso. Y no estamos haciendo eso, lo que estamos haciendo es comparar. Y para comparar teníamos el doble igual. Lo recordamos de la clase donde estuvimos introduciendo los booleanos y las operaciones con ellos. Muy bien, entonces tenemos que mientras goToExit sea falso, vamos a pintar, indica la base de tu rectángulo, recogemos el valor, indica la altura de tu rectángulo, recogemos el valor, y ahora decimos el área de tu rectángulo es, y ahora sí usamos la función que hemos creado anteriormente, ese trozo de código reutilizable que vamos a poder utilizar tantas veces como queramos a lo largo de nuestro código. Y lo usamos con los valores que nos ha indicado el usuario por teclado. Se le mostramos el resultado, y una vez hecho esto, ahora le vamos a decir, y ahora, si quieres salir, introduce 0. Para continuar calculando, pues pulsa cualquier otro número. Entonces, recogemos la tecla que nos diga, y si nos ha marcado el 0, pues ponemos goToExit a true. Y así este bucle while, cuando lleguemos al final, pues valdrá cierto, no se cumplirá esta condición, y saldremos del bucle. Podríamos poner aquí, si queréis, un end para que podamos ver que ha finalizado. Si pulsa cualquier otro número, no entrará en este if. Por tanto, esta acción no se ejecutará y volverá a comenzar el contenido. Vamos a guardar y vamos a ejecutarlo. Ejecutamos. Venga. Base del rectángulo, pues 5. Altura, 2. Muy bien. El área de tu rectángulo es 10. 5 por 2, 10. Perfecto. Para salir, introduce 0. Para continuar calculando, pulsa cualquier otro número. Pues voy a pulsar cualquier otro número. Voy a pulsar 8. Y entonces no se cumple la condición y vuelve a ejecutarse el bucle. Indica la base de tu rectángulo, 4. La altura, 3. El resultado es 12. ¿Quieres continuar calculando áreas? Pues pulsa cualquier otro número. En otro caso, 0. Voy a pulsar cualquier otro número. Por ejemplo, 8 otra vez. Muy bien. Pues va a volver a ejecutarse el bucle. Y ahora le vamos a decir, pues por ejemplo, 2 y 2. Y el área es 4. Y ahora ya sí, ya he calculado todas las áreas que quería calcular. Ya quiero salir. Así que ahora ya pulso 0. Y se termina la ejecución de nuestro código. Hemos hecho funciones, un nuevo concepto, y además hemos aprovechado para repasar todo lo que hemos visto hasta ahora. Y es que cerramos bloque. Tenemos ya toda la base de la programación imperativa necesaria para poder continuar avanzando. Y vamos a seguir avanzando en el siguiente bloque de clases.